Exploremos juntos las enseñanzas del libro más influyente de la historia, la Biblia. Descubramos las verdades prácticas que nos ayudan a caminar la vida diaria con propósito y sentido. Esto es Del Texto a la Vida, con Gabriel Garay. Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Creo que el día de hoy vamos a ser invitados por Jesús a sanar y a limpiar viejas heridas que se van acumulando dentro de nosotros. Porque la petición que nos enseña Jesús a pedir en el Padre Nuestro es, creo yo, de las más liberadoras que puede haber. Jesús nos enseñó a orar diciendo: perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Otra versión podría ser: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esto lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 6, versículo 12. Si hay algo con lo que el ser humano carga, es ese sentimiento de culpa, de deuda. Aunque crean o no en Dios, esta sensación de deuda, de culpa, siempre está presente dentro de nuestro corazón. Porque esto es una evidencia de que Dios existe, porque dentro de nosotros hay un entendimiento del bien y del mal, y cuando tendemos un poco hacia el mal o cometemos errores que entendemos como lo que está mal, tenemos esa sensación de carga y culpa, y muchos tratan de lidiar con eso, tratan de curarla, de quitarla dentro de uno, pero esa sensación prevalece muchas veces dentro de nuestro corazón. Por eso Jesús nos enseña en esta oración que Él puede quitar esa sensación o esa verdadera culpa que hay dentro de nosotros, buscando Él perdonarnos, ¿no? Primera de Juan 1:9 dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad, ¿no? Aquellos que han tenido esa experiencia de ir a Dios a confesar sus pecados y sentir cómo Dios perdona los pecados, es una experiencia maravillosa. Es como si un gran peso se nos fuera quitado de encima nuestro. De pronto nos sentimos mucho más aliviados, nos sentimos en paz con Dios, porque entendemos que Él nos ha perdonado después de nuestra confesión y nuestro verdadero arrepentimiento. La Biblia dice que Dios muestra misericordia cada día con nosotros. Entonces cada día Él está dispuesto a darnos de su perdón. Y este perdón no es algo que se logra con decir solo una palabra, ¿no? No es que Dios logró perdonarnos diciéndonos te perdono y listo, sino que debemos entender que Dios tuvo que pagar un gran precio para poder perdonarnos. Porque nuestros pecados son un delito contra la ley de Dios. Nuestro pecado lleva una condena, ¿no? Así como alguien comete un delito hoy, lleva una condena. Nuestros pecados también. La Biblia enseña que la paga del pecado es un castigo y la muerte eterna, ¿no? Muerte física, muerte espiritual, una muerte eterna y un sufrimiento, ¿no? Pero Jesús vino al mundo para absorber nuestra culpa y para ser castigado Él y muerto Él por lo que nosotros habíamos hecho. Primera de Juan 2:2 dice: Jesús se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino de todo el mundo. Podríamos dedicarle todo un episodio completo a esta idea, pero bueno, hoy voy a tratar de un poco de resumir. La idea es que Jesús ocupó nuestro lugar y absorbió Él el castigo y nuestra culpa, como si fuera que Él lo hubiera hecho. Recuerdo una vez cuando era niño, jugando con mi hermana, rompí el vidrio de una puerta en nuestra casa. Y yo era muy chico, ella era mayor que yo, y yo estaba asustado porque sabía cuáles eran las consecuencias. Iban
a venir mis padres, posiblemente me reten, me castiguen. Y yo no quería sufrir la consecuencia de mi error, de lo que había hecho, de romper el vidrio. Pero cuando ellos llegaron, mi hermana les dijo que ella había sido quien rompió el vidrio. Entonces ella fue castigada, ella se tuvo que aguantar todo el reto por lo que yo había hecho, ¿no? Ella absorbió mi castigo. Y de la misma manera Jesús absorbió nuestro castigo por nuestros pecados, por nuestros errores, para que nosotros podamos ser perdonados. Así que cada vez que decimos a Dios que nos perdone, debemos tener en cuenta que ese perdón fue pagado por un alto precio, que fue la muerte de Jesús. Ahora lo siguiente es que pedimos es perdónanos como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. En una primera mirada del texto, sin haber leído otras enseñanzas de la Biblia que hablan del perdón, parecería ser aquí que para recibir perdón hay una condición y esa condición es perdonar. Podemos decir, si perdonas, Dios te perdona. Si no perdonas, Dios no te perdona. Pero ahí creo que está un poco mal usado esa idea. Porque puede haber gente diciendo, Dios nunca me va a perdonar a mí porque yo nunca lo perdoné a tal persona. O otras personas creyendo que se merecen el perdón de Dios porque ellos perdonaron. Y entonces están como haciendo una especie de trueque o pagando algo, ¿no? Para recibir perdón. Ahí es cuando vemos a esta idea como una condición para recibir perdón. Pero creo yo, después de haber observado un poco más algunos textos de la Biblia acerca del perdón, que en vez de una condición, es una consecuencia el dar perdón. Porque cada vez que la Biblia habla de que el ser humano haga cambios y se transforme y mejore como persona, no es una condición para recibir perdón o lo que sea, sino siempre es más como el fruto de lo que hemos recibido. Pablo escribió en Efesios 32, antes sean bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Vemos aquí que existe un perdón de Dios hacia nosotros antes incluso de haber tomado la decisión nosotros de perdonar a otros. Entonces es una consecuencia, así como Dios me perdonó y yo fui impactado por ese perdón que Él me dio, así como Él me hizo sentir transformado, amado, como fruto de de sentirme así, yo puedo comenzar a dar perdón a otros. La consecuencia de haber sido perdonado por Dios después de un verdadero arrepentimiento es que Él vacía mi corazón de toda ira, enojo, de las amarguras, de los pleitos que tenemos. Y con un corazón más limpio y sano, seguramente comience a florecer a mí la necesidad de dar perdón a aquellos que también me han ofendido. Entonces, antes de ser una condición de decir, para que Dios te perdone tenés que perdonar, es una consecuencia, es porque Dios me perdonó, yo también quiero perdonar a otros. ¿Entienden? Es una consecuencia, como Dios me amó, yo ahora quiero amar a otros. Lo que recibí de Dios, ahora lo quiero dar. Entonces aquí cobra otro sentido el texto. Cobra otro significado, ya no lo veo como una carga, sino como una necesidad, ¿no? Haber sido enamorado por Dios al recibir perdón, yo también quiero hacer lo mismo. Ahora yo también quiero ser misericordioso con otros y no negarme a perdonar. Entonces, aquellos que no pueden perdonar, muchas veces es porque todavía no han recibido el perdón de Dios. Por eso es que no recibimos perdón de Dios cuando no perdonamos. Es porque no hemos sido cautivados por Dios, nuestro corazón no ha sido transformado y por eso a veces nos cuesta tanto dar a otros el perdón que necesitan.
Ahora, ¿qué nos detiene a perdonar? ¿Cuáles son los obstáculos que me hacen no querer perdonar? Lo que voy a hablar ahora lo aprendí del doctor Bernardo Estemateas, un psicólogo, pastor, teólogo argentino, muy interesante y muy bueno eh, para escucharlo y aprender de él. Él explica que a veces tenemos conceptos equivocados del perdón. Pensamos que perdonar es olvidar. Es como si perdono todo va a volver a la normalidad, pero no es así. Si perdonamos, no necesariamente tenés que volver a la normalidad, a cómo era todo antes, ¿no? Sino que el perdón es por vos, pero también está bueno poner límites para no volver a dañarte. Entonces, perdonar no necesariamente es volver a la normalidad, no, es perdonar, es soltar lo que pasó. Pero esta vez las cosas van a ser diferentes y quizás marcar distancia y todas esas cosas son necesarios. Algunos se equivocan y piensan que si perdonan van a minimizar el daño. Y la verdad que no, es que perdonar no es minimizar. De hecho, hay personas que pueden haber hecho un delito grave y uno puede perdonar, pero esa persona aún puede llegar a sufrir las consecuencias de lo que ha hecho, ¿no? Ya sea eh, una consecuencia legal que tenga que pasar, ¿no? Perdonar no es minimizar. Em, Hay otras personas que piensan que perdonar implica reconciliación total. No es pensar que si lo perdono, o la perdono, o perdono a esta persona, lo tengo que volver a integrar a mi círculo y a mi vida. Pero no es así, ¿no? Y tenemos miedo porque decimos, si me reconcilio cuando perdono, le doy lugar a que me siga lastimando. Y esa es otra idea equivocada. Si perdonamos, no necesariamente tiene que implicar una reconciliación y volverlo a integrar a tu círculo, sino que a veces también es necesario perdonar, pero marcar límites, no volver a relacionarse, alejarlo de nuestras vidas. Y tomar esa decisión no es falta de perdón, es cuidarte a vos mismo. Algunos piensan que perdonar es un acto de gente débil. Nosotros somos fuertes y si perdonamos estamos siendo débiles y estamos dejando que los demás piensen que soy débil. ¿Cuántas personas quieren perdonar, pero tienen miedo a verse débiles con los demás? Tienen miedo a ser expuestos, a que los demás digan que sos blanda de corazón, que por eso perdonás, que no está bien lo que haces. Y a veces no perdonamos porque no queremos aparentar, perdón, ser débiles ante los demás, tener un corazón un poco más flojo, ¿no? Pero perdonar es un acto de fortaleza, es un acto terapéutico, es lo que vamos a ver enseguida. Es algo que nos hace bien a nosotros. Algunos no quieren perdonar porque se han encerrado en un victimismo, ¿no? Deseando mantener la herida abierta sobre esta situación y contándola siempre, repitiendo siempre el daño que te hicieron, porque de esa manera puedo recibir atención, puedo recibir afecto de los demás, cuidado. Pero hay otras maneras que podemos recibir ese tipo de atención de los demás, no necesariamente sea por mantener una herida abierta. Entonces perdonar no es olvidar, no es minimizar, no es que hay que reconciliarnos, no es de gente débil. Perdonar es un bien para nosotros. Hablemos de algunas acciones que nos ayudan a poder perdonar, ¿no? Una de ellas es tratar de comprender. Todas las personas tienen una razón por cómo actúan. Algunos viven ofendidos con sus padres porque son fríos, porque me trataron mal, porque nunca me hicieron un cariño, porque nunca me celebraron un cumpleaños, porque nunca me dijeron que me amaban y viven ofendidos hasta que algún día conocen la historia de la infancia de sus padres y se dan cuenta cómo fueron ellos tratados, cómo fueron ellos que tuvieron una infancia mucho más dura de la que vos tenés. Y de pronto comprendés por qué son así. Y empezás a tener ese acto de perdonarlos. Pero porque empezás a mirar más allá de sus actitudes, sino mirás el trasfondo, el por qué actuaron y actúan como son. Entonces uno puede dar perdón. En algunos casos
observar y comprender el porqué del otro te puede ayudar a dar perdón. Otra acción que nos puede ayudar a dar perdón es soltar el pasado. A veces le seguimos dando vueltas y vueltas en la cabeza y permitiendo que eso nos siga lastimando más y más. Y no podemos sacárnoslo, pero lo mejor que podemos hacer es soltar eso, dejar que salga de ahí adentro. Y de esa manera quizás cuando veamos a la persona no nos vamos a acordar necesariamente de lo que te hizo y vamos a poder dar perdón. Otra forma es aprender a amar. Y en este punto hay que ir a Dios. Jesús nos enseñó cómo es el verdadero amor, cómo Él nos dio perdón a nosotros que no nos lo merecíamos, incluso muchas veces ni siquiera le hemos pedido perdón, pero Él nos amó de igual manera. Y acercarnos a Dios nos va a ayudar a transformar nuestro corazón para poder sanar las heridas del pasado y aprender a amar. Y de esa manera el perdón va a empezar a brotar en nosotros. Entonces perdonar es un acto terapéutico. Me encanta que Jesús nos esté enseñando a perdonar, ¿no? Porque me da a entender que Él está buscando sanarnos a través de la oración del Padre Nuestro, hacernos sentir perdonados también, e invitarnos a perdonar, porque nos muestra el camino para ser liberados de las cosas que nos lastiman. No, perdonar es sanarnos a nosotros mismos. Perdonar es ser libres. Ya me lastimaste en el pasado, no voy a dejar que me sigas lastimando hoy. Porque si cargamos con esa herida en el corazón, permitimos que eso nos siga lastimando hoy en el presente. Pero perdonar es ser libres. Perdonar es soltar el pasado para poder avanzar en el futuro. A veces estamos tan enfocados en lo que me pasó que no podemos avanzar en el futuro, en lo que viene. Efesios 4:31 dice: quiten toda amargura, ira, enojo, contiendas, calumnias y toda forma de malicia, más bien sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús. Entonces perdonar nos ayuda a vaciar el corazón del enojo, de la ira, de la amargura. ¿Cuántas enfermedades físicas vienen a nuestra vida a causa de cargar con broncas, con ira, con ansiedades, con problemas? ¿Cuántas gastritis nos ahorraríamos si nos animamos a dejar que Dios saque todas esas cosas de nuestro corazón? Porque al fin y al cabo no le hacemos un mal al otro al no perdonarnos, nos hacemos un mal nosotros mismos. Entonces el perdón es necesario para el mundo, para nuestra salud, para la comunidad, ¿no? ¿Qué sería de este mundo si no aprenderíamos de Jesús, si no perdonáramos? Habría familias destruidas, conflictos que durarían años. El perdón es fundamental para la comunidad y lo necesitamos. Hay una sociedad tan llena de rivalidades, de odios, de enojos, de pleitos, pero en medio de ese mundo nosotros podemos decidir perdonar y traer paz. Quizás no necesariamente para el mundo entero, pero sí para mi círculo, para mi familia, para mi corazón, poder vivir en paz. Para finalizar, debo decir que hay casos en los que el perdón es un proceso mucho más largo. No podemos comparar perdonar a alguien por una discusión que perdonar a alguien por un daño mucho más enorme y profundo dentro de nosotros. Porque muchos pueden cargar con abusos físicos, psicológicos, maltratos, daños que quedan en el corazón clavados por mucho tiempo. Y vienen otros y les pueden decir: no, vos tenés que perdonar, tenés que perdonar. Y yo no soy alguien que comparte esa idea. Entiendo que es un proceso mucho más lento y que lo importante hoy es que sanes otros aspectos de tu vida, que cures de otra forma tu corazón. Y déjame decirte que Jesús es quien puede sanar ese corazón tan dañado por algunos. Que Jesús es quien puede sanar ese corazón tan lastimado. Él puede vendar las heridas, limpiarlas y hacer todo nuevo en vos.
Y quizás algún día, cuando Él haya hecho esa transformación, puedas incluso llegar a perdonar. Pero lo importante es que puedas acercarte a Dios, a dejar que Él sane tu corazón primeramente. Que Dios te bendiga, que tengas una excelente semana. Gracias por acompañarnos en este viaje de reflexión y aprendizaje. Que las enseñanzas de la Biblia sean una fuente de inspiración y guía en tu vida diaria. Te esperamos en el próximo episodio.